Frío está haciendo, Julito. Abrígate. No mucho, Taita. Hasta calor tengo. Cuando uno es niño, calor nomás siempre. Pero cuando uno es viejo, frío nomás tenemos. Entonces no es bueno ser viejo, Taita. Es bueno y es malo. Es malo, ¿por qué? Porque tenemos mucho frío. El frío nos duele todos los huesos. Pero es bueno porque uno ha vivido ya toda una vida. Hemos aprendido muchas cosas. Tenemos muchas cosas para enseñar. Por ejemplo, el inicio de la vida. ¿Cuál será, pues, Taita? La tierra era como una roca, sin vida, girando, girando en medio de la nada. Dormía en un sueño profundo de siglos estelares. Un día despertó de su sueño profundo, con ganas de dar vida. Ni árboles, ni animales, ni nada había, Taita. Nada, nada. El sol envió un rayo como un cometa que engendró en medio de la tierra. Y de ahí empezó la vida. ¿También crea nuestro Apu Pariacaca, abuelo? También, hijo, también. Y gracias a nuestro Apu Pariacaca nos dio las aguas. Formaron los ríos para sembrar la cosecha y gracias a ellos tenemos la vida. Y también de la lluvia, hijo. De la lluvia que verdean todos los campos, hay pastos y todo para los animales. Y eso nos hace vivir pues una vida feliz, una vida llena de esperanza. Sin él habría sequía, sufrimiento. Él también venció a Huayayo Carhuincho. Ese era el dios del fuego, la candela y de la muerte. Él obligaba a las mujeres que deben tener 2 hijos. Uno para el sacrificio. Pariacaca expulsa a Huayayo Carhuincho y lo condenó a comer carroña. Y a su hija, Huaytapallana, lo convirtió en nevado. Que el día que se derrita el nevado del Huaytapallana y del Pariacaca, nuevamente resucitarán estos dioses. Y empezará pues el enfrentamiento nuevamente. Un día, Pariacaca estuvo muy molesto. La población ingrata ya no se acordaban de él. Por eso Pariacaca estuvo buscando buena gente, buenas personas. Anduvo de pueblo en pueblo hasta que llegó a Guayquiula. En Guayquiula encontró a una doncella llamada Toicoña. Y Toicoña fue la única que le brindó chicha. Y eso en gratitud, Pariacaca le dijo que ella se iba a salvar, que dentro de 5 días iba a enviar un diluvio, un castigo. Cumplió su promesa, pasó los 5 días
y tenía que ir hasta arriba a la cumbre del Cerro Corihuanca. Ella no debería voltear hacia atrás, porque iba a mandar ese castigo con rayos, truenos y diluvio y todo. Y así estaba cumpliendo. Pero la curiosidad era tanto ruido de rayos, truenos que sonaba, y ella voltea para ver qué cosa era. Al voltear vio todito sus destrozos, y ella queda convertido en piedra. Eso me contó mi abuelo, así como hoy te estoy contando, hijo. El Apu Pariacaca, Guayayo, truenos, grandes batallas habrán sido. Por favor, sigue contando, Taita. Siempre eres curioso, Julito. Todo quieres saber, preguntas más de lo que debes. Creo que de hoy en adelante te voy a nombrar Charuco. Entonces, te seguiré contando, hijo. Un tiempo también hubo de Pariacaca que se enamoró de una doncella. A los compases atronadores de los tambores de piel de chivo es interpretado el sugestivo son de los diablos. Los concurrentes se lucen y el público aplaude. Danzas típicas de nuestros antepasados. Sangre india en las venas de estos bailarines. Con el segundo rollo, firme una despedida, hágase pasar. Esta es la Casona de San Marcos, complejo del Parque Universitario, con casi 5 siglos de historia, considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En sus inicios fue noviciado de San Antonio de Abad y del Real Convictorio de San Carlos. Es la más antigua de las sedes ocupadas por la universidad y uno de los edificios históricos más relevantes de la ciudad de Lima y actual centro cultural de la universidad. Degradando la falsa. Todo en este mágico recinto sabe a historia. El Salón General, donde se dieron grandes debates académicos. El Salón de Grados, antigua capilla de Loreto, propicia para la meditación y la exaltación de los sentidos. Sus patios coloniales, sus museos. Un baúl lleno de tesoro, pero de entre tantos de ellos había uno que se encontraba durmiendo por casi 100 años. Sangararán Atumayo. Cuando yo entro a trabajar al archivo, por allá por el año 2000, mediados del año de la década del 2000, bueno, revisé los inventarios y había ya cuenta de que existían estas películas, ¿no? Entonces las revisé, pero como está un poco mal en estado de conservación, entonces solamente le hice el registro de lo que contenía según la leyenda que está en la tapa, ¿no? Que decía película del grupo Pariacaca, ¿no? Danza del grupo Pariacaca 1929. Eso me llamó la atención porque el grupo Pariacaca era un grupo de danza creado por Tello, básicamente. Entonces, un registro visual del grupo era interesantísimo, ¿no? Le dimos una pequeña conservación, limpieza, hasta dentro de nuestras posibilidades. Y las películas se guardaron, ¿no? En una caja más o menos bien ambientada, ¿no? Y ahí estuvo guardado hasta bueno, tú llegaste y de ahí empezó todo este famoso viaje, pues, ¿no? El tema de Pariacaca es un tema que recorre toda la vida de Tello, porque su infancia justamente fue poblada por personajes
Uno podría buscar esta curiosidad de Tello por el pasado en el relato que escuchó pues, en torno a un fogón en su casa, en Guarochirí también, los relatos acerca de este conflicto entre Pariacaca, Huallayo, y eso en todo niño despierta por el pasado una gran vocación. Tello nació en 1880 en un pueblito, ¿no?, en Guarochirí, ¿no?, que es muy interesante porque mantienen mucha tradición y su padre lo eligió a él por las condiciones probablemente que observó para que entre sus varios hijos él fuera el que viniera a Lima a estudiar. Julián, debemos hablar. Debemos hacer un esfuerzo, al menos para enviar a uno de los hijos a estudiar a Lima. Mi comadre, gustosa de tenerla, para que sea alguien en la vida. Sí, señora, así debe ser. Tenemos algunos ahorritos que tenemos que darle a la prima Rosalía. Es hora que elijamos cuál de nuestros hijos irá a estudiar a Lima. Usted sabe quién debe ir, pues, señora. El Julito siempre ha demostrado gran habilidad. Siempre en todas está. Su profesor Suplicio dice que el libro de lectura ya se sabe al revés y al derecho. También lo había pensado. Es bien curioso ese niño. Siempre con ganas de aprender. Aunque a veces me pone de vuelta y media, pero destaca entre nuestros hijos. Debemos darle una oportunidad a ese muchacho. De seguro triunfará y le irá bien en la vida. Igual se siente aquí apretado en el pecho. Ay, mi charquito. Cuando él llega de Guarochirí a Lima, llega siendo un niño prácticamente. Y al inicio, pues, adaptarse sin sus padres, hasta la misma chica que habían contratado para lavarle las medias, lo había agarrado para que él lave las medias de la señora, o sea, y te comenta, ¿no? Y se queja donde su papá, y su papá le dice, tranquilo hijo, sigue así, porque en un futuro vas a ver que las cosas se van a invertir, por eso quédate en Lima. Había toda esa idea, ¿no? Que Lima, educación, progreso, modernidad, ¿no? Y luego, por esa excelencia, como lo veían a él tan estudioso, el hijo del director de la Biblioteca Nacional, que era Ricardo Palma, se hizo su amigo y le presentó a su papá. Y él le dio trabajo a Tello en la Biblioteca Nacional. Don Ricardo, yo estaba esperando a... No se preocupe, sabía de su presencia. Ricardito me comentó sobre los deberes asignados y lo recargada que está su agenda. Nunca tan recargada como nuestras ganas de aprender, don Ricardo. ¿Le interesa algún título en particular? ¿A dónde marcha el Hijo del Sol con tan numeroso séquito? Tupac Yupanqui, el rico de todas las virtudes, como lo llaman los arabicus del Cusco,
va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por donde quiera que pasa, se elevan unánimes gritos y bendiciones. Vaya Huarcuna. Ricardito me comentó que tiene usted necesidad de trabajo. Sí, don Ricardo. Mis padres ya no están para que me apoyen. Yo más bien los tengo que apoyar a ellos. ¿Y sería compatible con sus estudios? No quisiera perjudicar su rendimiento académico. Será compatible, don Ricardo. Siendo así, había pensado que un joven de sus talentos podría desarrollarse en primera etapa como conservador en la Biblioteca Nacional, que me honro en dirigir. Se lo agradezco, don Ricardo. Falta que me hace. No sé cómo pagarle. No tiene que pagarme nada. Lo importante es que usted descubre en la biblioteca un nuevo mundo y que sea parte de su crecimiento personal. Así será, don Ricardo. Así será. Además, creo que lo valioso de Ricardo Palma es que lo introduce en los círculos cerrados. Por ejemplo, ellos se reúnen pues hacia el año 1909 en el Hotel Mauri, aquí en el centro de Lima. Se reúnen pues, ahí está Ribagüero, y está también ¿ya? Digamos pues de extracciones completamente diversas, opuestas, digamos, la vieja aristocracia isleña y alguien pues emergente, procedente de la Sierra de Lima también. Y en esa reunión con Ricardo Palma, que las personas más importantes de la nación justamente son Ribagüero. Luego de conocer de la existencia de las latas de película y en medio de las actividades propias del área, se iniciaron las gestiones para intentar la recuperación de lo que podría ser un valioso material cinematográfico. Se convocó a la destacada especialista en restauración fílmica, María Ruiz de Vivanco, para que nos hiciera un primer diagnóstico. Antes las películas pues todas se han hecho pero por la época en la que se ha hecho esto no debería haber utilizado negativo, sino de repente Ektachrome, que es otro tipo de material donde no hay negativo, sino el positivo es negativo y el negativo es positivo, como el slide, ¿no? Claro. Pero si tiene negativo y positivo, pues mejor, ¿no? Si es así, porque tal vez el positivo está dañado, pero el negativo no. El negativo no. Y ese sí puede servir de repente, ¿no? ¿Y este se podría saber si es negativo o positivo? Sí, ábralo, yo se lo digo ahorita. Póngala contra luz, por favor. Eso es positivo. Este es positivo. Sí. Eso es positivo. Generalmente cuando usted ve que está negro y blanco, eso es negativo, ¿no? Y cuando ya tiene grises, y los colores se invierten, ¿no? Lo que es negro se pone blanco y lo que es blanco se pone negro y ya es el negativo. Sí. Cuando parecía todo encaminado para la recuperación de las películas, sucedería algo que cambiaría radicalmente el rumbo de las cosas: el COVID-19. La recuperación de este material fílmico, de casi 100 años de antigüedad, había quedado postergado en medio de una pesadilla sin precedentes. A medida que pasaba el tiempo, en medio de la incertidumbre y en plenas labores virtuales, muchas preguntas nos planteábamos intentando encontrar respuestas. ¿En qué estado estarían las imágenes? ¿Se podrían recuperar? ¿Sería realmente el grupo de danza Pariacaca que promocionaba Tello? ¿Cómo serían sus trajes? ¿Qué danzaban? ¿Dónde lo hacían? ¿Aparecería Tello en alguna de las imágenes? ¿Cuál sería su motivación? Pero un buen día,
la pandemia llegó a su fin y poco a poco comenzamos a retomar nuestras actividades con normalidad. La búsqueda había reiniciado. Tello tiene una visión bastante interesante y compleja acerca de lo que es la sociedad humana. Para Tello, una persona formada originalmente en la matriz de la medicina, que inicia con los estudios en lo que en ese momento se conocía como la antropología física, Tello, a lo largo de su carrera y sobre todo durante sus épocas formativas, ya en Estados Unidos, por ejemplo, comprende que no solamente la antropología física era lo relevante, sino que también la visión antropológica, es decir, comprender a la sociedad no solamente a través de sus restos esqueléticos o materiales, como el caso de la antropología física, sino también a nivel de lo que es su cultura. Ya con nuevas autoridades y en muchos casos en nuevos cargos, reiniciamos nuestra incesante búsqueda para poner en valor aquellas latas de las que teníamos conocimiento hace ya más de 4 años. Nos reunimos con las más altas autoridades de la universidad y les informamos sobre la existencia de las latas, su probable contenido y la proyección para realizar el documental que narraría cómo se recuperaría el que podría ser un valioso material fílmico. Que veamos qué hay dentro de estas latas para el segundo paso recuperarlas, porque puede ser algo histórico del hallazgo que podamos tener en este material. Y es algo que estamos rescatando y que pretendo seguir haciendo. Cuente con todo el apoyo. Por ese lado, nosotros ahora que ya sé lo que están haciendo, yo no voy a escatimar ningún esfuerzo. Y no solamente estamos viviendo el presente, porque también estamos buscando rescatar el pasado. No solamente se ve lo que Tello, sus descubrimientos, que son tan importantes en la historia del Perú y de América Latina, ¿no? Sino también se trata de destacar la identidad. San Marcos es historia, es presente y es futuro. Una vez hechas las coordinaciones con el por aquel entonces director del Centro Cultural de San Marcos, doctor Eudosio Cifuentes, hicimos los trámites y conseguimos un equipo proyector cinematográfico de 16 milímetros para poder ver las imágenes. Un pequeño grupo de compañeros comprometidos con el tema nos dirigimos para encontrarnos con el pasado, con la inquietud de saber qué hallaríamos en aquellas latas que se acercaban al siglo de existencia. Las imágenes del final, ese cerrito así tan alto, me da la impresión que fuera, y cerro pelado, digamos, que sí, diseño, que fuera Pampa Unacáer. Sí, costa, digamos, ¿no? Porque Andrés me decía, es de repente en Huarachi. Pero hay bastantes fotos en variedades, mundial, etcétera, de los festivales, ¿no? En viaje parece así, el Rarito Mundial. Son significaciones de manuscrito, de escenas del manuscrito de Huarachi, pero es una hipótesis, o sea, porque después ya van a empezar a decir, no, es del manuscrito, no se sabe, pero una de las ideas del grupo Pariacaca, por el nombre también, era significar esas danzas antiguas, no es significar danzas de ellos de esa época, claro, que es lo que Arriadas le critica. Porque Arriadas incluso le critica la forma de confección del vestido, ¿no? Conmigo, ¿no? Que los está congelando en el tiempo. Ese es su ¿Cómo inicia este contacto de Tello con Hugo Pariacaca? ¿Cómo así es que lo...? Se sabe muy poco, pero la idea es que lo inventa. O sea, él decide recuperar o reinventar la tradición. Ahora se usa lo de inventar la tradición. Claro, lo alucinante sería poder llevar esto a Huarachi. Bueno, lo van a llevar, creo, ¿no? Sí. Y que la gente lo vea, pero nivel de reconocimiento... A veces la gente tiene buena... O sea, nadie lo ha visto vivo, a menos que sea un señor de 100 años, ¿no? Entonces... Es claro, sí. O sea, no sé cómo... Probablemente haya descendientes allá aún en Huarachi. ¿De quién? Sí, de Tello. El mismo Tello. Sí. Nos
nos dirigimos a la Sierra Centro-Oriental de Lima, a la cuna de Julio César Tello y del grupo folclórico Pariacaca, lugar de origen también del manuscrito de Huarochirí, que narra las creencias y mitos ancestrales heredados de generación en generación, de gran influencia para los nacidos en esta región. Julio César Tello Rojas significa para Huarochirí la gran identidad huarochirana, la identidad a nivel nacional. Fue uno de los primeros arqueólogos indígenas de América. Por eso todos los huarochiranos nos sentimos muy orgullosos de él. Parece por esta zona de Huarochirí. Parece un poco la cordillera del Pariacaca. Entonces esto podría ser allá en Macachaya, podría ser, ¿no? Porque de ahí también se ve. Se funda el 4 de marzo de 1922. En el 26 viene de visita Julio Tello y se entera que existe una orquesta del Pariacaca y le llamó la atención. Llegó, le reunió a ellos y ahí da la idea, ¿no? De que no solamente debe ser música, ¿por qué no danza? Entonces de esa época, de todos los aires que existían, personas que le gustaban el baile, entonces ya era orquesta y bailarín. Entonces ya no podía ser la orquesta Pariacaca, entonces ahí cambia de nombre a ser conjunto Pariacaca. Entonces Julio Tello viene y él le da los retoques, pues. Le dice, hay una propuesta, le pongo. Ensayen bien, hagan bien todo, yo le llevo al concurso nacional. ¿Concurso de? Hubo un concurso nacional de danzas. Eso lo auspició la municipalidad del Rímac. Ya en donde que a nivel nacional fueron de Ancash, fueron de Tarma, Cajamarca. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 1928. Entonces, pero él vino antes a prepararnos acá. Y todos emocionados, ¿no? En Lima. Oye, en Lima vamos a bailar, porque era bien difícil llegar a Lima, porque era 3 días de camino, porque no había carretera. Y cuando viene Julio Tello ya le dice, ¿cómo están? Ya están, a ver, le reúne y empiezan a danzar. Entonces él da los toques, pues. Así se baila, así se mueve, así, ¿no? Esos retoques los da ya. Entonces, y con eso viajaron a Lima y se presentaron en el concurso, era en los Amancayes. ¿Cómo iniciamos? Sobre todo adorar al dios Pariacaca. Nuestra danza, ¿cómo es? Una adoración. Empezamos por este lado. ¿Cómo es? Acá. Y al ritmo de la canción. La canción vamos a cantar. Ese es la guairuna. La guairuna. Porque ese video tiene una cantidad de años y se mantiene entonces el nombre, hasta ahora. La forma de bailar. La forma de bailar tiene algunas modificaciones, pero ahí está lo básico. Lo básico está ahí. Y el vestuario que Julio Tello lo ha plasmado, ¿no? Porque él fue el que dio esa sugerencia. La sugerencia de lo que es la vestimenta y hasta ahora lo conllevamos, hasta ahora lo hacemos. La guairuna se refiere, es una danza religiosa que se trata dedicado al dios Pariacaca. El dios Pariacaca es un dios del agua, dios del regadío. Entonces cuando los pobladores tenían bastante abundancia de agua, también tenían bastante cosechas. Y eso era un agradecimiento
al dios Pariacaca. Entonces la guairuna es una danza religiosa de adoración al dios Pariacaca. Gracias por... Y hay una canción que es netamente de adoración al dios Pariacaca. Todas las figuras está bordado a mano. Esto no es máquina, no. Bordado a mano. Y el diseño también nosotros mismos lo sacamos. ¿Cómo de aquella época? De aquella época. Por eso estas son figuras incaicas. Y así lo hacemos. Y así para cada danza que tenemos, tiene su vestimenta. No se puede bailar todas las danzas con la misma ropa, no. Por cada danza tiene su vestimenta propia. Y tiene su música. Y los bordados que hacen las señoras aprenden de sus mamás, de sus abuelas. Sí, eso viene ya por herencia, ¿no? Ya. Generación tras generación, ya nosotros vamos enseñando cómo se hace. Por ejemplo, los socios que somos en la agrupación, obligados a saber marcar. Y si no saben bordar, pues usted no puede ser socio, porque cada uno tiene que hacer su propia vestimenta. Nosotros estamos ya en la tercera generación. La segunda generación de los primeros que han sido, de los que están, que ahora lo vemos, ahí también le vemos a Tales, ¿no? Que siempre nos hablan, a Tales Macavilca, que no nos olvidamos porque él fue el músico. Y Pedro Santisteban, que fue como Cantaba ahora el también. Presidente, ¿no? Cantante, la señora Jovita. Manuel Atales, que fue el músico, violinista. Entre ellos pues sacaban una melodía hermosísima. La danza tiene canciones, pero en un idioma que no conocemos, pero ese fue proporcionado por Julio Tello. Entonces, esas canciones que se cantan solamente sabemos qué significa, pero no sabemos cada palabra, eso no sabemos cómo, qué significa. La guairuna que han ganado el premio, por ejemplo, esa canción dice... Sangarara, a tu mayo, así, a paspaya, a pacuay, sapayaita, a paspaya, a pacuay, yakinampan, guayru, guayru, nazca guaspay, sapayaita. En nuestra búsqueda por conocer más sobre los pormenores de este material, recurrimos a diversas fuentes para confirmar la ubicación del evento donde se presentó el grupo Pariacaca. Revisamos diversos archivos, revistas como Variedades y Mundial, muy influyentes en la época, pero no logramos encontrar información al respecto. En realidad, Tello inicia su carrera arqueológica en San Marcos promoviendo una serie de expediciones, ¿no? Las primeras expediciones, por ejemplo, al Marañón, ¿no? A finales de la década del 20, del siglo pasado, tienen como objetivo descubrir sitios arqueológicos importantes, tempranos, monumentales, como el mismo Chavín de Huanta, pero también a lo largo de esos recorridos va encontrando una serie, un rosario de sitios arqueológicos que tienen vinculaciones con esta sociedad Chavín en su visión. Por tanto, lo que hace es descubrir asentamientos arqueológicos, recolectar materiales que también son fondos importantes para museos como el Museo de Arqueología de San Marcos y posteriormente el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, y en general recopilar información etnográfica que le permite darle sustento y argumentar toda una idea completa, holística de lo que es la sociedad andina en general. Y uno, cuando hace un estudio de las mentalidades de la época, se da cuenta de que el indígena, llamado indio en aquel entonces, para la sociedad del Perú era un alcohólico, un borracho,
¿Y Tello qué proponía? Tello proponía en el Congreso, ¿no? Les decía, no, el indígena es un sujeto que ha estado atado a ciertas circunstancias históricas, sociales, culturales. Era tanta la discriminación que encontramos estas cartas que mencionan que, bueno, por problemas políticos, ideológicos, pero que de alguna manera ocultaban temas racistas y clasistas seguramente, Tello se batió a duelo con un diputado, me parece, o no, un senador, y las cartas te dicen, ¿no?, cuántas balas se gastaron, quiénes fueron los padrinos, cuántos pasos dieron. Reunidos en la Cámara de Diputados, el día 20 de septiembre de 1918, los señores Alejandro de Vivanco y Héctor Tejada, representantes del señor Carlos Borda, y los señores Arturo Rubio y Fidel Cárdenas Cabrera, representantes del señor Julio César Tello, para tomar conocimiento del fallo del árbitro, señor José Carlos Bernales, en el incidente promovido por el señor Tello, reclamando la condición de ofendido. Los representantes del señor Borda declaran que a su representado le basta como satisfacción cambiar 2 disparos con el señor Tello. En consecuencia, se pacta el lance a pistola de duelo, a 20 pasos de distancia, 2 tiros por cada parte, en guardia alta y haciendo fuego a la vez. Igualmente, el lance se efectuará en el transcurso de la mañana. A gracia de Dios, ninguno de los contrincantes resultó herido. Sí, definitivamente en el tema político, pues, ser parte del entorno de Leguía, en el Congreso de la República, proponer leyes cuanto al tema, por ejemplo, indígena. Sí, Teniente Leguía, y el político es la otra figura, la cual pues Tello tiene mucho apoyo político para sus peticiones. El año 18, por ejemplo, Tello es congresista por Guarochirí, también, ¿no? Por eso urge de una reforma universitaria que nos dé las herramientas necesarias para revolucionar el nivel académico en nuestro país. Doctor Tello, muy pertinente su ponencia. Es siempre importante destacar que la investigación académica es vital para que el Perú se desarrolle y crezca. Así es, presidente. La ciencia y la tecnología son la base para nuestro desarrollo. Pero nada sería posible si no sabemos de dónde venimos, para saber quiénes somos. Es una tarea de largo aliento, doctor Tello, y para ese fin necesitamos de la mente más lúcida de nuestro país. Presidente, aún conservo mis recuerdos infantiles, cuando el doctor Ferrishka me decía, escarba en cualquier lugar del Perú y encontrarás tesoros. Por eso es tan importante rescatar nuestro patrimonio cultural, porque es un tesoro. No me equivoqué al acceder a la solicitud de don Ricardo, al solicitar promover su desarrollo intelectual. Presidente, obrar sin más norma que la verdad, esa debe constituir la mayor satisfacción de cualquier investigador. Es muy importante su participación, pero hay que mirar desafíos permanentemente para lograrlo. Conocemos la resistencia de... También como que Tello
con su maqueta y con esto, simboliza como la penetración cultural de la sierra en la costa, ¿no? Claro. O sea, no sé cómo llamarlo, pero es como... Claro. Te digo, era muy pragmático, o sea, y tenía mucha suerte también. El hombre pues descubre prácticamente ese chin de un golpe de suerte, o sea, porque él ya se estaba yendo, ya había comprado pasajes a Trujillo y se encuentra con un peón, un yanacón, y él dice, acá está, sí, cuando voy a arrear mis ovejitas, encuentro una cara de un indio bravo, dice, ¿no? Claro, eso es famoso. Vamos a verlo, dice, y se interesa, pues entonces van a verlo y efectivamente pues hay un monolito ahí con... O sea, él se movía con la lógica, no me vayan a malinterpretar, del guaquero, del que busca, pero ya con el título de arqueólogo. Entonces, eso te hace una diferencia, porque si ves los reportes del siglo XIX, de Ancón sacaban toneladas de material arqueológico, pero se lo llevaban de frente, no hacían tanto aspaviento, digamos, con la cuestión científica, por lo menos no con el contexto, ¿no? Sino solo con los artefactos y ya los estudiaban en Europa. Pero él viene con la idea de arqueólogo y encima peruano y además que no es de la clase privilegiada, ¿no? Entonces ya pues... Después de gestionar los recursos necesarios para la continuación del proyecto en su conjunto, contactamos con la empresa Huarango, líder en el país en este tipo de labor, quienes se encargarían de la parte final del proceso, que incluiría la digitalización de la película y la restauración total de la misma. El proceso de restauración fílmica empieza por la catalogación y la inspección física del material. La catalogación viene de parte de los directores y productores que trajeron el material. La inspección física se hizo aquí también. Y luego de este proceso de inspección en la que se determina qué tal está el estado de la película, se cambian algunos empalmes, pasa por un proceso de digitalización a través del escáner Sintel de Blackmagic. Se hace la captura del material completo de 16 milímetros, se almacena en un servidor y pasamos por distintos software para hacer la restauración física. Empezamos con los procesos de estabilización y de flicker de la imagen, para luego entrar al proceso manual de borrado de puntos, líneas y polvo en general. Toribio Mejía hacía las excavaciones con un equipo, mientras Rebeca Caprión Cachot era su secretaria y estaba en los museos. Y para bien o para mal, esa tradición se formó con Tello. Hasta hoy en día vemos que en muchos gabinetes, ¿no? Laboratorios, museos, trabajan más personal femenino y en campo más personal masculino, ¿no? Entonces, como le comentaba esta anécdota, donde Tello le solicita o le pide a Rebeca que a un artículo que él había escrito sobre los descubrimientos de Sechín, que ella le dé su estilo, ¿no? Porque ahí textualmente dice, porque mi estilo bruto guarochirano no es entendible, ¿no? Doctor Tello. Estimada Rebeca, ha estado esperando con inquietud. ¿Qué voy haciendo, por favor? Gracias. Vine en cuanto pude, doctor. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Usted sabe lo mucho que confío en su pulcritud en la redacción. Necesito que le dé forma a mis escritos. Debo presentar el material esta semana y, como sabrá, grandes son las responsabilidades y poco el tiempo que disponemos. Claro, doctor. Estoy al tanto de los pormenores. Sugiero no más de 3 carillas, que es el espacio que se le da a estos artículos en la revista académica. Lo que usted disponga estará bien. Organizarlo en este momento me llevaría toda una vida y siempre recurro a sus talentos. Yo solo soy un indígena guarochirano, medio salvaje, en medio de esta jungla de cemento. Lo único salvaje es la cantidad de responsabilidades y trabajo que está asumiendo, doctor. Que estamos asumiendo, Rebeca. Sin su fortaleza y de los compañeros, nada de esto sería posible. Grandes son los retos cuando se tienen objetivos tan importantes. Es la única manera de dejar un legado, Rebeca. Debemos concentrarnos en registrar por todos los medios posibles
el giro que le estamos dando a lo que se conoce de nuestros orígenes. A propósito, ya coordiné con los señores Granton acerca de la filmación en las Pampas de Mancaes. Irán con su cámara y se ocuparán luego del procesamiento del material. El gran logro del Pariacaca será registrado para la posteridad. Las élites capitalinas deben de entender que lo andino es parte vital de los orígenes de nuestra civilización. Si no entienden eso, poco se podrá hacer para alguna vez tener un rostro común. Así será, doctor. Grandes son los retos, pero por el momento creo que alguna infusión nos caerá muy bien. Claro, vayamos por el café, cuyo aroma nos convoca a gritos. ¿Y cómo está la familia? Ay, muy bien. Qué bien. ¿Qué cosa quiere conocer? Visitar al amigo de San Marcos para que nos informe sobre un video que se encuentra en unas cintas antiguas de las Pampas de Mancaes. Buenas. ¿Cómo está? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a acá el señor historiador, el señor Tato, y nos va a explicar sobre el tema de educación de las Pampas de Mancaes para Sí, el tema pues, de como le habrá comentado, es un material que hemos rescatado de la cámara del mismo Julio César Tello de año 1929. Ya. Entonces estamos viendo en qué lugares que se realiza esta danza, esta festividad. Entonces, Ya. no, ¿Lo tiene? Sí. A ver, por favor. Eso forma parte de la falda del Cerro San Jerónimo. Y en esa parte se presentaban espectáculos, acá está viendo La Pampa, ¿ves? Espectáculos folclóricos. En el siglo XX, La Pampa de Mancaes, ahí está clarito, era la expresión de la cultura peruana. Y ahí se hacía el Inti Raymi, que ahí está, ni hablar. Y estos cerros son típicos. Bien, entonces, teniendo esta información previa, nosotros podríamos ir allá a ver. Indudablemente, sino que ahora está cubierto de casas. Hay unos cerros que estamos viendo que nosotros como vecinos conocemos. Ya. Mira, ahorita lo vamos a ver acá. Acá, mira, de acá arriba. Mira, ahí está. Claro. ¿Qué más? Prueba, ahí están los cerros. ¿Y qué es lo que hemos visto ahora, pues? Excelente, excelente. Nosotros ya conocemos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Director, estamos ya en plenas grabaciones, ya terminando realmente. El motivo es para ver ya lo del estreno, porque estamos grabando, pero ya en los últimos días de grabación y hay que ver pues esta actividad. Además, adicionalmente, conversé con los del grupo Pariacaca y están dispuestos a participar el día que presentemos las imágenes restauradas. Pero lo interesante es esto, que van a danzar en base a las primeras pautas, entonces yo creo que eso le da un vuelo distinto a la situación. No, yo creo que está bien todas estas cosas que hemos hecho para lograr el documental, ¿no? Estas relaciones con la municipalidad de Huarochirí, de Rima. Distinto, sí, con distintos actores que han aportado para realizarlo. Es la guairuna, que hace 100 años Julio C. Tello nos ha dejado con una danza que cuando Pariacaca vence a Yayo, nosotros Los alumnos de Tello, en gran medida, los que crearon las primeras biografías sobre Tello, entendiblemente lo idealizaron un poco, lo santificaron, hicieron una suerte de hagiografía. Lo destacable de Tello es que toma conciencia y rectifica sus pasos, en el sentido de que él, pese a haber hecho esa práctica de vender patrimonio incluso a universidades en Estados Unidos, él dice, en un momento cuando está en el Congreso, vamos a crear una ley de protección de patrimonio arqueológico. No sé, a mí me parece que Tello es como sus descubrimientos, etcétera, está bien, eso
Para los que son fanáticos de descubrimientos, está bien que lo hayas descubierto, que lo admiren por eso. Pero para mí es como una entrada a la época, ¿no? O sea, es un artefacto diagnóstico, un personaje diagnóstico, que te muestra otra época, ¿no? Si no tuviéramos ese nombre, no podríamos concentrar un montón de historias. De todo su equipo, de las mujeres de su equipo, de los miembros del grupo Pariacaca, que ni conocemos, pero gracias al interés en esta figura mayor, uno va decantando. El aporte de Tello es importante no solamente por todo lo que se refirió previamente. Estamos hablando de los niveles arqueológicos, antropológicos y etnográficos, porque además nos permite tener fotos y en este caso también películas, filmes de corta duración que nos recuerdan el interés que tuvo Tello por todos los medios posibles y a su alcance para poder documentar y resguardar el patrimonio cultural de la sociedad peruana. Hay personas que nacen, digamos, o son muy buenos en la carpeta, en el pupitre, ¿no? Pero otros que hacen unas investigaciones que son revolucionarias, ¿no? O sea, claro. Y ese era Tello. Yo creo que para parte de Tello es el sentirnos orgulloso de quiénes somos. Y con quiénes somos es sentirnos conocedores del pasado y aceptarnos con nuestro rostro, con nuestro apellido. También se fue al Marañón, también ha estado por el Guayaga, por el Urubamba. Él quería comprender cómo había sido el manejo del territorio, que es tan diferente de norte, centro y sur, ¿no? Y eso ya yo creo que es un aporte muy sustantivo, fundamental, que nuestro maestro hizo ya. Claro, el cerro era la tribuna, pues. A esa tenemos que ir. Lo que pasé en las casas, algo han nivelado, han hervido. Acá quedaba el escenario, ahí, como ve usted, es el cerro. Esta es parte del cerro. ¿Ya? Acá bailaban. Eso que usted acá lo hacía en este sitio. Esta parte es el cerro. El público se ponía acá. Y el público subía toda esta parte, usted ve que es elevada. Y este era lo que podría decirse el escenario principal, donde se hacía el Inti Raymi, donde se presentaban los artistas. Y ese es el que está al fondo, ¿no hay un cerro? Sí. Ese de allá. Si usted ve, todas las construcciones están arriba. En este lugar, Pampa de Mancaes, en el distrito de Rímac, hace ya casi 100 años, el conjunto folclórico Coniraya Pariacaca, promovido por Julio César Tello, ganó el Gran Premio Presidente de la República. El objetivo central de Tello era promover la cultura ancestral viva para terminar con la falsa idea capitalina de excluir a lo andino dentro de nuestro concepto de nación. Corresponde a la figura de Julio César Tello, básicamente por la vestimenta, los lentes, el perfil. En Photoshop o en la cabeza un poco estirarlo un poquito y quizás sí, ¿no? Julio, mami, Julio, oh, mira. Oh, sí, ese es el despacho que siempre lo hacen. Ya ha pasado, pero... No, voy a lo repito. ¿Sí? ¿Puede ser él? Yo diría, por los lentes, por el tipo de lentes. Y el rostro anguloso. Sí, ese es Tello. La sombra en esta parte, la forma del rostro. Ajá, sí, es Tello. Sí, no dudes, es Tello. Años de búsqueda habían llegado a su fin. Las imágenes del conjunto folclórico Coniraya Pariacaca y las únicas conocidas de Tello en movimiento se lograron recuperar para la posteridad.
con una agrupación folclórica vigente, con una región que mantiene la tradición viva y con un Tello que sirve como nexo entre el pasado y el presente, que llegó para cambiar todo en cuanto a lo que se creía eran los orígenes de los hombres de estas tierras, la de un país formidable desde sus orígenes, con gente creativa y orgullosa, que como hombres o como dioses nos siguen acompañando en la búsqueda de nuestra verdadera identidad.